Esto no es Irak, esto no es Siria, esto es España. Y eso que acaba de ver duele, porque no es solo una imagen rota. Es un pedazo de lo que fuimos, lo que somos y lo que quizá estamos dejando de ser. Antes, cuando se acercaba la Semana Santa, el aire cambiaba. No se hablaba de vacaciones, ni de turismo, ni de selfies. Se hablaba de recogimiento, de respeto, de fe. España entera se detenía. Las calles se hacían silencio. Los corazones latían al mismo compás que el tambor. Las madres limpiaban los balcones. Los abuelos planchaban la túnica. Los niños soñaban con ser nazarenos. Y las familias enteras salían a ver pasar al Cristo. Porque cuando el Cristo pasaba, era como si Dios nos mirara a los ojos. ¿Recuerdas eso? No era un espectáculo, era una entrega. Y entonces están ellos, los que aún no han olvidado, los que marchan firmes, con el pecho erguido y la voz temblando mientras suena El novio de la muerte. Los legionarios. No hay marketing, no hay política, no hay guión, solo un grupo de hombres que cargan a Cristo como si llevaran a su hermano caído, con orgullo, con fervor, con lágrimas en los ojos. Quien no sienta el corazón saltar viendo eso, ya está muerto por dentro. Llega la Semana Santa y España se detiene. Lo vemos en cada procesión, en cada costalero que aprieta los dientes, en cada madre que reza al paso de una virgen rota, en cada niño con el rostro iluminado por el cirio del Nazareno, en cada abuelo que se santigua al paso de su Cristo. España no se entiende sin su alma católica, y en estos días quiero reivindicar el respeto a lo que somos, a los valores que nos siguen uniendo. Generosidad, sacrificio, amor, humildad, perdón y por supuesto tolerancia con todos los credos. Deseo a todos los españoles, creyentes o no, una Semana Santa en la que recordemos y recuperemos todo lo que nos une como país. Porque eso no se explica, se siente, se vive desde dentro. Y aquí, en Andalucía, lo sabemos bien. La Semana Santa no se improvisa, no se adorna, no se disfraza. Se sufre, se canta, se llora. Cuando pasa el paso, se detiene el tiempo. Cuando canta la saeta, se abren los cielos. No es folclore, es memoria, es dolor, es esperanza. Pero algo está cambiando. Mientras nosotros nos volvemos fríos, otros arden. Mientras nosotros dudamos, otros creen con fuerza. Y algunos incluso se atreven a decir que son más cristianos que nosotros hemos dejado vacías nuestras iglesias, mientras ellos llenan sus mezquitas. Que nosotros escondemos nuestros símbolos, mientras ellos los muestran con orgullo. Y puede que tengan razón en algo, ellos creen, nosotros, cada vez menos. ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Dónde está ese orgullo de saber quiénes somos? Nos quieren enseñar a avergonzarnos de nuestra fe, de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Nos quieren convertir, pero no con armas, sino con olvido, con silencio, con indiferencia. Y si seguimos así, nuestros hijos no sabrán lo que fue una madrugada en Sevilla, no sabrán lo que se siente cuando el paso entra rozando los balcones. No entenderán por qué su abuela lloraba al ver a la Virgen. Y eso es más triste que cualquier imagen rota, porque no estamos perdiendo una tradición, estamos perdiendo el alma. Así que te pregunto, ¿somos españoles o somos árabes? ¿Somos devotos o desmemoriados? ¿Somos herederos o desertores? La Semana Santa no necesita defensa, necesita que la vivas, que la sientas, que la recuerdes, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. España no se entiende sin la cruz. Desde Covadonga hasta Santiago, desde la Reconquista hasta la última campanada de una catedral vacía, esta tierra se ha levantado, ha sangrado y ha rezado en nombre de Cristo. Durante siglos, ser español era ser católico, no por obligación, sino porque la fe estaba en el aire, en el arte, en el alma. Las procesiones no eran eventos, eran batallas del espíritu.
Y cada campana que sonaba era un latido de la nación. Construimos monasterios antes que parlamentos. Elevamos catedrales cuando el mundo apenas se arrastraba. Y en cada pueblo, desde el más humilde hasta el más altivo, una virgen esperaba y un Cristo lloraba. Nuestra lengua, nuestras fiestas, nuestros nombres, nuestros refranes, nuestras canciones. Todo nace del Evangelio, del incienso y del rosario. ¿Perfectos? No. ¿Pecadores? Todos, pero creyentes. Y eso, lo éramos sin vergüenza. Hoy muchos se ríen de la fe. Otros la ocultan por miedo o por moda. Pero negar nuestras raíces es como arrancarse el alma y seguir caminando. Porque España no será nada si deja de ser lo que la hizo eterna. Puedo asegurar que los musulmanes somos más cristianos que aquellos que dicen ser cristianos. Este es un punto interesante porque... Porque Jesús, ¿a quién adoraba? Únicamente al Creador. Nosotros a quién adoramos? Al Creador. Hoy en día vemos que nuestros amigos cristianos adoran estatuas, vírgenes, santos, adoran a Jesús, pero Jesús enseñó a adorar únicamente al Creador. Nosotros adoramos únicamente al Creador. Jesús cuando oraba se postraba contra el suelo. ¿Quiénes son los que oran y se postran contra el suelo? Los musulmanes. Jesús ayunaba. ¿Quién ayuna hoy en día? 40 días o 30 días, los musulmanes. Jesús fue circuncidado. ¿Quién practica la circuncisión? Los musulmanes. Jesús practicaba la ley dice que no coma cerdo. ¿Quién no come cerdo? Los musulmanes. Entonces, si ser cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús, pues nosotros somos más cristianos que los que dicen ser cristianos. Esto es bastante... practicamos y adoramos. Esto es interesante porque... Según la Biblia y según el Corán. A mí me fascina cómo los cristianos hoy en día pretenden que Jesús predicaba cristianismo, pero Jesús llamaba a Dios Allah.